Buenas noches a todos. Otra vez, pues les quedo mal con lo del libro de Efesios. Pero ya sí la otra semana, ahora sí ya vamos a empezar a estudiar el libro de Efesios. Pero hoy vamos a hacer un estudio que considero que es muy importante. Alguna vez, ustedes saben que este país, Estados Unidos, como algunos otros países, pues han sido bendecidos de muchas maneras, especialmente cuando me doy cuenta de que en el tiempo de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, porque el pecado de esas dos ciudades había llegado a niveles grandes, ¿no? Y inclusive no había nadie, por eso lo destruyó, pero el punto que traigo es, Dios bendijo o ha bendecido a estas naciones, trayéndoles pues salud, prosperidad, salvación y misericordia. Y esta bendición que tenemos, si vemos por ejemplo nomás nuestro país, ¿verdad? Vamos a suponer que vivimos muy a gusto, esta bendición fue traída por un hombre. Y les pregunto, ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? No fue Jesucristo. ¿Quién dijo? Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de esa promesa que Dios le hizo a Abraham? O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham. Vamos a leerla en Génesis 12:3. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldijeré. Y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. En otra escritura dice también naciones. O sea, Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, Abraham, si alguien te maldice, yo lo maldigo. Si alguien te bendice, yo lo bendigo. Y a través de ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Es importante que notemos esto. ¿Por qué Dios hizo esa promesa a Abraham? Porque Abraham, ¿qué era, qué, hermanos? Era un hombre de fe. No sé si me están entendiendo el punto, porque ese es el tema que quiero hoy explicar. Abraham era un hombre de fe. Y esa es la pregunta que nos vamos a ir haciendo. Se le llama el padre de la fe. Sus hechos están escritos en todo el Génesis. Cómo Dios lo llamó de su tierra, de su parentela, se apartó de su familia, vino a morar en una tierra que Dios le prometió. Vemos la historia en el camino, cómo Abraham tenían hambre y fueron a Egipto, y cómo ahí le querían quitar a su esposa, el faraón. Vemos después también el sacrificio que le pidió de su hijo. Cuando le dijo Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo, pareciera que ahí empezamos a ver un poquito por qué Dios iba a bendecir todas las naciones. Cuando Dios le pide a Abraham este sacrificio, es un sacrificio muy grande, que difícil de entender, cómo Abraham sacrificó a Isaac en la mente. Cuando ya él le había pedido a Dios sacrificio, él lo puso en el altar, y cuando ya le iba a sacrificar, dice que Dios le detuvo la mano.
Entonces, inmediatamente puedo ver la obra tan grande que iba a hacer Dios más adelante a través de Jesucristo, que el Padre se iba a sacrificar a su Hijo por el mundo, y ahí iba a empezar ahí la bendición al mundo entero, a través de la fe de este hombre de Abraham. Muy grande es la fe de este hombre, el de su Hijo, que era en representación al sacrificio del unigénito, que por él fueron hechas todas las cosas. O sea, la bendición de que Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo, era de que a través de Jesucristo, el que viene a cumplir toda la fe. O sea, Abraham, padre de la fe, pero el autor y el consumador de la fe va a ser Jesucristo, y por Jesucristo se hicieron todas las cosas que existen. Aquí es donde yo quiero empezar a entender qué tan importante era la fe de este hombre, la fe de Abraham. Colosenses capítulo 1, vamos a ver qué dice Dios del Hijo. Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Dice, Colosenses 1, del 15 al 20. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos observar claramente cómo esta fe que tenía Abraham pudo venir o pudo haber hecho todo lo que existe gracias a el Hijo, que Dios dio todo al Hijo. Por Él subsistimos, somos lo que somos por Él, cosas visibles e invisibles. Todo poder, todo dominio es gracias a Él, y por Él subsisten todas las cosas. Y aquí es donde ya uno empieza a ponerse a pensar, ¿yo creo en esto? ¿Esto es lo que yo creo? ¿Por qué vine yo? ¿De dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? Entonces, sigo hablando el tema de Abraham. Y por Abraham vino la salvación, vino la misericordia de Dios al hombre, porque otra vez, ¿por qué? Porque él era un hombre de fe. ¿Cómo le llamó Dios? Santiago 2:23. Vamos a ver cómo Dios le llamó a este hombre. Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Otra vez sigo mencionando a este hombre porque quiero ponerme a pensar, amigo, hermano, ¿qué tengo que ver yo aquí con todo esto? ¿Ah? Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor dicen, no, pues al haber sido él, yo no sé qué tipo de persona son ustedes. La pregunta es qué tipo de persona soy yo. Así es que imaginémonos cómo le dijo, amigo de Dios. No sé si usted puede entender qué significará eso, ser amigo de Dios y no enemigo de Dios, ser amigo de Dios. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué fue su amigo de Dios? Porque Abraham, otra vez, repito, era un hombre de fe. Y esa es una bienaventuranza. Esa es una amistad que no nomás es exclusiva de Abraham, sino también para aquellos, dice la palabra de Dios, vamos a Juan 20:29, Juan 20:29, Juan 20:29. Jesús le dijo, ¿por qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados serán los que no verán o no vieron y qué,
y creyeron. En otra escritura también Felipe le preguntó, le dijo, Señor, muéstrame al Padre y ya voy a creer en ti. Y Cristo le dijo, aquí estoy y no crees. Más bienaventurados serán los que no verán y creerán. Bueno, hermanos, pues ahí está, que no nomás esa amistad que ofrece Dios, no nomás es para Abraham, sino también aquellos, ¿verdad?, que sin ver creemos o creemos en Dios. Esta fe de Abraham fue muchas veces probada como una promesa, como la promesa de tener ese hijo que Dios le había dicho. Imaginémonos a Abraham, desde que lo sacó de la tierra de Harán, le dijo, tu familia será grande como la arena del mar. Y sabemos que Sara no podía tener hijos. Y sin embargo Abraham estaba esperando esa promesa. Yo he visto muchas personas que una de las promesas que Dios nos hace, por ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, es la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Pero hay muchas personas que empiezan su camino y cuando el tiempo llega ya se salen de la iglesia, o por lo menos pienso que no están concentrados en eso, es algo que no les interesa eso, no es algo que les llame la atención. Para Abraham era muy importante esa promesa, porque él estaba convencido de que Dios le había prometido eso algo, y aunque él envejecía y envejecía, yo estoy pensando que cuando Dios da esa promesa, Abraham tenía 45 años, llegó a 100 años, Abraham ya era un anciano, y un día se le apareció Dios en una cueva, y le dijo, Abraham, sal, y Abraham salió, y Abraham le dice, Señor, pues ya soy muy viejo, y me va a heredar un esclavo, no tengo prole, dice, no tengo prole, y Dios le dice, sal para afuera y observa las estrellas y dime si las puedes contar. Y le dijo, no te heredará un esclavo, te heredará un hijo. Así será tu familia. Pero fue probada su fe de muchas maneras. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, porque, Romanos, ¿qué dije? 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia. A su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea la gracia a fin de la promesa, no es la que yo quería, perdón, sea firme para con toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe, Abraham llegara al cual Padre de todos los otros. No, la escritura que quiero no es esa, está en Romanos. Es Romanos 4 también ahí. Bueno, déjenle encuentro. Es el 18, entonces estoy mal. Es Romanos 4, 18. Voy a empezar ahí. Es lo que quería decir de la prueba de Abraham. Romanos 4, 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así es que podemos observar a un Abraham de una prueba tan grande de que no nomás es que él creía en Dios, sino que Dios puso a prueba su fe, esperanza contra esperanza. Me acuerdo que cuando le veí la película de Abraham,
que traía a toda su gente atrás trabajando, tratando de encontrar la tierra que Dios le había prometido, pues se le empiezan a morir la gente de sed, los animales, no hay agua, ¿no? Y en la película empieza Abraham supuestamente a dudar, diciendo, a lo mejor Dios no me habló, a lo mejor soñé o no sé qué. Entonces Sara le dice, no empieces con eso ahorita, le dijo. No vengas a salir con esas a estas alturas, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que Abraham tuvo muchos problemas, pero era un hombre de fe. Así que, qué gran bendición es para las personas en este tiempo que son de fe. Qué gran bendición. Se los digo honestamente porque esa es la promesa que Dios da ahora a sus hijos. Que a través del padre Abraham, bueno, me adelanté, pero así rápidamente lo voy a decir. El 4:16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, podemos observar, claro, que la promesa a través de la descendencia de Abraham, que Dios les dio la ley después, ellos también podían recibir esta esperanza de la bendición de Dios, de la vida eterna. Pero también para otros que no éramos judíos, que no recibimos la ley del Viejo Testamento, pero tenemos fe. Por eso es que Dios a través de Abraham nos enseña lo que era el padre Abraham. Así que gracias a Abraham hay otros también, hay otros ejemplos de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Que demostraron verdaderamente ejemplos grandes de su fe. Yo me puse a pensar esto, y son cosas que como yo le reclamo a Dios, no puedo decir, bueno, Señor, si en el tiempo del diluvio, cuando Dios, dice la Biblia que Dios se había arrepentido, fíjate lo que dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, Dios estaba diciendo que ya no hubiera hecho al hombre. Y yo le podría haber dicho, pues ahí hubieras terminado con todo, ya no nazco yo. Se acaba toda la humanidad y no vengo yo. Pero entonces, de repente volteó a ver a Noé y dice, pero Noé era un hombre justo. Ok. Entonces le echamos la culpa a Noé porque ahora vuelve otra vez a haber otra civilización por Noé, ¿me entiendes? Pero entonces dices tú, bueno, después de Noé, pues ya si el mundo estaba poniendo tan mal, ¿por qué no terminó con el mundo? Ah, caray, pues ahora miró a Abraham. ¿Me explico? Entonces después de ahí tú te pones a decir, bueno, y si después de Abraham el mundo se pone tan mal, ¿por qué no terminó con el mundo? Porque siguen otros que eran de fe. Y yo podría preguntar lo mismo, y bueno, si nos estamos portando mal, porque quizás yo estoy pensando egoístamente, pero hay personas que son de fe. Hay personas que sí creen en Dios, y Dios va a destruir todo el mundo, o va a salvar todo el mundo por ti, porque tú eres un hombre de fe. O sea, me pongo a pensar en el tiempo del diluvio. Todo fue inundado, todo fue cambiado gracias a este hombre que era ¿de qué? De fe. Y no nomás eso, si el mundo existe como tal, dices gracias al Hijo, que las cosas subsisten por Él y para Él, y en Él está toda la plenitud, cosas visibles, cosas que no se ven, todo está hecho por Él. O sea, ¿qué importa lo que piense el pecador? ¿Qué importa lo que diga el que no tiene fe? No importa. Los que se van a salvar son las personas que tienen fe. Porque esa es la victoria, la fe. Ese es el poder de la persona, tener fe, convicciones. Yo creo en Dios. La Biblia enseña de que estos hombres en tiempos antiguos conquistaron reinos. Terminaron, imagínate a David, un jovencito matando un oso. ¿Sabes qué? No te tengo miedo, déjese venir. Matando a Goliat, qué ole, que sea que se venga. No me importa quién sea, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Eso son cosas que te llaman la atención. Porque la pregunta que voy a hacer al final ¿es usted de fe? Yo quisiera preguntarme, ¿yo soy de fe? Porque el último es por la fe hicieron ellos eso. Por la fe hicieron aquello, por la fe hicieron lo otro. Y tú y yo estamos aquí pensando y decimos, bueno, yo soy de fe. Y cuando yo hablo de que soy de fe, por ejemplo, digo, yo soy de fe nada más y cuando vengo a la iglesia, yo soy de fe nada más cuando estoy adorando a Dios aquí el domingo, pero todos los días yo no obro con fe. A mí, mis deseos, lo que sea, voy por vista. Yo ando siempre por vista. Trabajo por vista, hago las cosas por vista. Yo no ando de fe. Y la Biblia dice claramente, dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a él mismo y cargue su cruz y sígame. Eso para mí es fe.
pero ¿quién lo hace? El que lo hace, esa persona va a ser una persona muy, pero muy, muy bendecida. Muy bendecida. Porque ese es el poder. Entonces podemos observar que muchos de ellos lograron muchos éxitos. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 12. Hebreos 12, del 2 al 3. Vamos a ver el mayor de todos. El mayor de todos los que fueron de fe, de todos estos hombres que habla la Biblia, de hombres que triunfaron, vamos a ver al mayor. El mayor de todos. Hebreos capítulo 12, del 2 al 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la palabra de Dios al que es de fe, hey, pon la mirada o pon tu, ¿cómo se dice? Tu fe en Jesús. Pon tu fe en Él, en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo caminó todo su peregrinaje después del año 30 que fue bautizado, los 3 años hizo la voluntad de Dios al 200%. Al 200% hizo la voluntad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que sufrió en la cruz? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Qué fue lo que sufre Cristo? Es una contradicción que uno no puede entender, porque esta es la fe. Esta es la fe. La verdad fe ahí está. Uno no puede entender, o no queremos entender, que una de las cosas que Cristo hizo es que estas personas que lo acusaron, estas personas que lo escupieron la cara, estas personas, todos ellos estaban completamente engañados por Satanás. Era gente mala, completamente mala. Y cualquiera de nosotros, en nuestra situación, si tenemos a un enemigo, no queremos ni hablarle ni tomarle en cuenta. Y todavía observo que dentro de la iglesia existe ese espíritu maligno que es de odio. O sea, me extraña que nuestro Señor nos dice, oye, haz esto, ama a tu prójimo, cuídalo. No lo haces. Porque lo único que puedo decir es que no eres de fe. Porque Cristo sufrió una cosa, se llama contradicto. Porque también Pablo decía, uno puede amar quizás a alguien que hace algo bueno. Y quizás pueda dar la vida por aquel que haga algo bueno. Pero cuando Él muere por los pecadores, eso sí es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Entonces Jesucristo sufrió este oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque Dios le ordenó y porque Jesús era un hombre ¿de qué? De fe. Muchos de nosotros en la iglesia vamos a tener muchos problemas en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria porque no somos de fe. Porque Dios está diciendo, oye, ámalo, cuídalo. No. Nosotros tuvimos una junta con esta pareja ya grande de edad y se hicieron las paces. Se hicieron las paces, se dio un abrazo, Otra vez al día siguiente me habla. No, hermano, pues esta mujer no cambia. No quiero que cambie, ya cambia tú. No, pues la saludé y me dijo, que le dijo, hermano, pues ya habíamos hecho la paz, y que le dijo buenos días, y la mujer le hizo, usted también haga así, Pero no haga tanto, o sea, ya usted cree, ya hicieron las paces, sí, no le hace, usted siga haciendo su vida natural como es, o sea, alguien tiene que crecer. El problema es cuando ninguno de los dos tenemos ese entendimiento. ¿Y por qué? Porque no tenemos ¿qué? Fe. No somos de fe. Por eso esa es mi pregunta, que ¿soy yo de fe? Entonces nosotros debemos de entender que como creyentes al menos, Jesucristo iba a ser el modelo de la fe. El hombre perfecto. Cada vez siempre hemos dicho, al menos lo decimos, ya nunca me entero yo. Oye, cuando tengo un problema en mi hogar, cuando tengo una situación en mi vida, ¿cómo actuaría Cristo aquí?
Y eso es muy buena receta, eso es algo increíble. Si ustedes están en su casa y tienen un problema, oye, ¿cómo actuaría Cristo aquí? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Entonces ahí estás diciendo que eres una persona que crees en Dios. Estás tratando de poner a Cristo que te diga cómo resolver ese problema, y eso es bueno. Muchos hombres desde el principio hicieron muchas cosas por la fe. Por ejemplo, yo así luego me pongo a pensar lo de Abel. Dice, por fe Abel hizo mayores obras. Vamos, que es Hebreos, ahí está 12, no, Hebreos 11, 4. Hebreos 11, 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. A mí ¿qué pueden, hermanos, ustedes qué pueden platicar de Abel? Porque dice en la Biblia que Abel alcanzó mejor testimonio. Aquí Dios para mí está alabando a Abel, su sacrificio de Abel fue mucho mejor. Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Entonces, si Abel, que era un hombre de fe, debo de hablar de lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Debo de hablar de él, porque dice que todavía hasta el día de hoy se habla de él. Pero lo único que sabemos es que Abel, cuando llegó la hora de sacrificar, me imagino llegó a tiempo. Llegó a la hora que Dios había puesto para el sacrificio. Llegó a tiempo, llegó sacrificando lo mejor de sus primicias. Sacrificó el animal, el mejor, el más gordito, todo el mejor, el que Dios le había pedido y más todavía. Dios me pidió esto y más. E hizo exactamente como Dios le pidió que lo sacrificara, el animal. Y cuando Dios miró su sacrificio de Abel, Abel fue justificado, al menos después de la muerte de Cristo. Y entonces puedo observar que Dios me está enseñando que una persona que es de fe, él no viene a que lo vean, él no viene a que digan yo llegué temprano, yo estoy aquí. No, él viene para agradar ¿a quién? A Dios. Y a sacrificar lo que tiene que sacrificar y a dar lo que tiene que dar. No tiene nada que ver nada con nadie. Es yo y mi Dios. Es yo y mi Dios. No tiene que ver nada con nadie. Entonces, estas personas, hermanos, conquistaron reinos, pelearon batallas, ganaron, acabaron con gigantes, tuvieron fuerzas para lograr éxito por la fe. Dice la palabra de Dios de ellos ahí en Hebreos 11, del 8 al 16. Dice así, Hebreos 11, del 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene un fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta promesa, hermanos, desde que Dios le habló a Abraham, que salió de la tierra donde estaba, él no sabía dónde iba. Imagínate la fe de un hombre, ¿a dónde? Ahí voy caminando, no sé dónde voy, pero Dios me prometió algo. Y por este hombre vino una descendencia grandísima, que ahorita me podríamos pasar toda la tarde hablando de toda la gente que salió de él. Sansón,
Josué, Moisés, toda esta larga de hombres que salieron de la descendencia de Abraham. No todos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, pero todas estas personas que salieron de Abraham fueron hombres de fe. ¿Y qué decir de David? Toda la gente que fue saliendo, personas que Dios les había preparado una ciudad. Ellos miraban más allá. Háblame de Moisés, hermana. ¿Por qué Moisés no quiso ser un faraón? ¿Por qué no quiso ser un hombre que hubiera tenido muchas concubinas? No quiso, dice la Biblia que él no quiso gozar del deleite del pecado temporal, porque tenía puesto, ¿qué? Los ojos en el galardón. Tenía su mirada en otro lugar. Y todas estas personas dice que esperaban una ciudad cuyo arquitecto, ¿quién es? Es Dios. ¿Cuál es esa ciudad, hermano? Supuestamente es esta. Supuestamente es esta la que vivimos ahorita. Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Este es el reino de Dios. Claro, no lo puedes ver porque es espiritual. Cristo dijo, donde estén 2, yo estaré con ustedes. O sea, Cristo está con nosotros, nada más que no lo podemos ver porque es espiritual. Pero todos ellos, todas estas personas que habla la Biblia, ya están dentro del reino, o por lo menos están dormidos ya ahorita, como dice el apóstol Pablo, ya Dios los tiene en su descanso, ya que se van a levantar y van a recibir ese reino cuyo arquitecto es Dios, una mejor ciudad. Pero yo me pongo a pensar todavía, estas personas se sintieron extranjeros y se sintieron peregrinos sobre la tierra. Yo les pregunto, ¿usted se siente extranjero y peregrino en la tierra? Usted es una persona que verdaderamente dice, ¿sabes qué? Yo aquí estoy temporal, yo ya me voy. ¿Verdad? Porque es importante, observamos estas personas, hermanos, que eran de fe. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos. Estas personas, hermanos, estaban convencidas cuando oían la palabra de Dios. ¿Oían la palabra de Dios? Eso es. Yo muchas veces, aquí se han predicado sermones de la palabra de Dios. Se oye la palabra de Dios, pero entra por aquí, entra por allá. Por eso yo te pregunto a ti, ¿eres de fe? ¿Tú eres una persona de fe? ¿Consideras que cuando oyes la palabra de Dios, eso es lo que haces? Cuando estás en las noches, cuando caminas en el día, tu forma de ser, ¿sí eres de fe? ¿Confías mucho en Dios todos los días? ¿Hablas con Él todos los días? O quizás no somos de fe. O quizás somos de fe nada más de la boca para afuera. Nada más creemos en Dios ahorita porque estamos bien. Es importante ponerme a pensar, eso me puso a pensar, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos. Imagínate cuando Dios le dijo a Job, todo lo que le pasa a Job, Dios dice unas palabras de Job cuando le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job? Que no hay otro hombre como él en la tierra. O sea, imagínate que Dios te dijera eso a ti, que dijera, ¿no has visto a mi hija que es una mujer íntegra en todos sus caminos, recta? O que te dijera, ¿sabes qué? Me das vergüenza tú. ¿Tú crees que si yo soy un pecador, Dios va a decir, qué honor me estás trayendo, hijo, qué honor? A mí, si todos sabemos, si el hijo me trae vergüenza, me molesta, a mí me molesta. Ahora imagínate, si yo soy pecador, ¿qué va a decir Dios de mí? Por eso es una cosa que me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza. Cuando oímos la palabra de Dios, ellos obedecían porque ellos eran de fe. Por lo mismo la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Dónde es esa escritura? ¿Dónde es esa escritura que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios? Es una escritura muy fácil. Dígame, Leo. Romanos 10:17, hermano, exactamente. Ahí lo dice. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos de entender que cuando la palabra de Dios está escrita, ahora la tenemos en el Nuevo Testamento, oímos la palabra de Dios y la ¿qué? Y la debemos de obedecer si somos de fe. Y solo la promesa de la madurez o la vida eterna, solo es para los que son de fe. O sea, por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero la promesa de la fe es para que el hombre, al tener su fe, vaya en esa escalerita, vaya en ese periodo. Por ejemplo, podemos ver la escalerita que siempre le pongo a mis hermanos en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también,
poniendo toda diligencia, por eso mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es donde yo me pregunto, ¿soy de fe? Porque si yo no soy de fe, yo no puedo, nunca espero nada de esto. Si yo no soy de fe, este paquete no es para mí. No tiene nada que ver conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia dice que a tu fe le tienes que añadir virtud. Estamos batallando con eso. Virtud es ser considerado, es ser amable, es ayudar, servir. Es lo primero, después conocimiento. No nos sabemos dónde dice la Biblia que la fe es por el oír. El conocimiento es aplicarlo, aprenderlo en nuestra vida. La fe es tan importante. El apóstol Pablo nos había enseñado, otra vez un hombre de fe, dijo, todo lo tengo por basura, todo es basura. Hoy, olvídate, ahorita la mayoría de la gente se puede grabar todos los programas de Netflix, de Lulu, de Walt Disney, de lo que tú quieras, pero el conocimiento de Cristo viene quedando como en segundo o en tercer lugar, o a lo mejor nunca. Ahora, no te preocupes, lo que pasa es que no eres de fe. A ti te están trayendo a fuerzas. Cuando llegues a tus 18 años, 20, te vas a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eres de fe. La promesa es para la gente de fe. Y se supone que venimos a la iglesia porque tenemos fe. Pero es importante, hermanos, que uno analice su vida. Soy de fe. Después al conocimiento, dominio propio. Otra vez, otra parte muy interesante en el dominio propio. ¿Por qué? ¿Eres de fe? ¿Ves las tentaciones? ¿Ves los deseos, las adicciones? La cerveza, el vicio, que al menos lo que nos afecta a los hombres, ¿no? La pornografía, la ves y dices, no, yo soy de fe. Yo soy de fe, yo no puedo estar haciendo eso. ¿Me explico? Yo soy de fe, yo no puedo hacer eso. Si yo me entrego en los deseos de la carne, si yo me entrego en los deseos y los placeres del mundo, ¿qué te estoy diciendo, hermano? Yo no soy de fe. Nada más que yo pienso a lo mejor quiero engañarlo a usted. O a lo mejor quiero engañar a mi esposa, o a lo mejor quiero engañar a ustedes, pero aquí no voy a engañar, a Dios. La Biblia dice claramente, Dios no puede ser ¿qué? Dios no puede ser burlado. Es por eso que yo quisiera que hoy en la noche te fueras y digas, bueno, ¿yo soy de fe o no soy de fe? Porque la iglesia de Cristo no engaña a nadie le engaña. Cuando tú te mueres, tú ya vas a saber a dónde vas o a dónde no vas. Porque ya sabemos, la Biblia enseña claramente que este es un proceso. Y cuando tú llegues a este proceso, tú puedes ir tranquilo, vas en paz porque el Espíritu Santo ya te va llevando, Dice, dominio propio, al dominio propio, ¿qué más? Paciencia. Es otra cosa, son virtudes. Paciencia, a la paciencia, ¿qué? Piedad. Yo traigo otro estudio sobre ese tema. El tema cuando el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿se acuerdas de Romanos? A ver, rápidamente, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Está en Romanos 7:24. El apóstol Pablo, un hombre de fe, dice esto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si el apóstol Pablo, siendo un gran hombre, un apóstol de fe, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo le pregunto a usted, hermano, si usted esa pregunta te hiciera, ¿qué te va a librar de este cuerpo de muerte? La fe, si es actuada haciendo ¿qué? Lo que te va a salvar es la piedad. Siempre y cuando entiendas la misericordia que Dios tuvo contigo y que tú también tengas misericordia con el otro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Ha sido misericordioso contigo? Sí. Entonces, ¿por qué tú odias a tu hermano? ¿O por qué tú peleas con tu hermano? ¿Te das cuenta? Lo que te va a salvar es la misericordia que tú tengas con los demás. Y para ser misericordioso tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y tú no puedes amar a tu prójimo si tú no te amas a ti mismo. Y otra vez, para amarte a ti mismo, tienes que ir con este proceso. Virtud, conocimiento, dominio propio. Y luego viene ¿qué? Piedad. Y después de piedad, ¿qué dice?
afecto fraternal. Yo sé, hermanos, que muchas veces intentamos llevarnos como familia, luchamos todos los días por llevarnos como una familia espiritual, pero muchas veces, hermanos, se puede fingir servir, se puede fingir ser amable, pero no se puede fingir el amor de Dios, porque el amor de Dios, mire, o sea, se sabe. Nuestros pecados, si no salen ahorita, van a salir más adelante. ¿Me explico? El amor no se puede fingir. El día de mañana, tus mismos hijos, tu misma familia, tus amigos pueden hablar de ti. Y van a decir, no, pues esta persona dice que es esto, pero no lo es. Es que no se puede fingir, porque hay un proceso para llegar. No es de, ya soy, no, hay un proceso. Hay un proceso que debes de llevar. Y eso es tener fe. Entonces dice la Biblia, porque si estas cosas abundan en vosotros, no nos dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Ahorita estamos otra vez batallando con esto. Y el que no tiene estas cosas, pues no tiene fe, yo creo. Lo tiene la vista muy corta. Y ya se le olvidó lo que Dios hizo por él. Ya se le olvidó la misericordia. O sea, vamos a tener muchos problemas porque se nos olvida la misericordia de Dios. Y entonces nosotros ya no somos misericordiosos con nosotros. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó que Dios hizo por ti. Pero así va a ser. Así que los de fe. Y esa es la pregunta. ¿Somos de fe? Como dije, la mayoría de las personas creen. Para mucha gente les da casi igual lo que creen. Dicen que creen en Dios. Y sí creen en Dios, dicen. Pero, ¿qué dice Cristo en Lucas 6:46? ¿Eh? No, Lucas 6:46. Pues, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Te digo, muchas personas, donde quiera les pregunto, sí creo en Dios. Ahora, si yo creo en Dios, yo tengo que escuchar lo que Él me dice, lo que Él me está diciendo. ¿Para qué? Pues soy de fe, porque quiero madurar, quiero crecer espiritualmente. Observo lo que Él me dice. Pero te digo, mucha gente cree, pero su fe nada más está, como dijo la hermana, como la de los demonios. Pero mira, los demonios creen y tiemblan. Pero aquí la gente cree y ni tiembla. O sea, los demonios en Santiago 2:19 dice la Biblia que tú dices que Dios es uno, bien haces. Está bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Y sí es cierto, cuando llegaba Cristo a los demonios salían corriendo. Pero aquí hay muchas personas que en el mundo que pueden creer en Dios, pero no tiemblan. No le temen a Dios. Yo lo observo cuando pasan ahí por donde vivo en la Nogales Highway, pasan los carros, estos jóvenes manejan a 100 millas por hora por la carretera. ¿Tú crees que respetan un poquito a Dios? No lo respetan, le aceleran, pero machín. No le tienen ni un miedo a Dios. Y no saben, cuando ellos cometen un error de que se los lleva, mueren, el destrozo que hacen en la familia. No, pues ya se mató aquel chavo, andaba bien. Le aceleró mucho y se mató. No respetan a Dios, no temen a Dios. Pero los demonios sí le tienen miedo. Fíjate nada más la diferencia entre un demonio a una persona que nomás cree. La fe, hermanos, un ejemplo, por ejemplo, la fe que agrada a Dios. Vamos a ver un ejemplo de Mateo 21 del 28. La fe que agrada a Dios. Mateo 21, 28. Mateo capítulo 21 y vamos a ir al 28. Un ejemplo también de lo que es ser un hombre de fe. Dice así: porque, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le respondió, él dijo: no quiero.
pero después arrepentido fue. Y acercándose él a otro le dijo, de la misma manera, respondió él, dijo, sí Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Bueno, podemos observar esta parábola, es una parábola que me llama mucho la atención, a mí me ha pasado así. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre, hermanos, en esta parábola? Dios. Dios es el Padre. O Jesucristo también es nuestro Padre. Y manda a que hagamos sacrificios. Manda a que sacrifiquemos este cuerpo de muerte. ¿Verdad? Y no nos gusta. No nos gusta. ¿Por qué? Porque este cuerpo nos hace sentir, cuando pecamos nos hace sentir con placer, nos hace sentir muy a gusto. Pero cuando Dios nos manda un mandamiento, yo no sé, cada quien tiene sus debilidades, sus problemas, pero Dios te manda a que temas a sus mandamientos. Pues no queremos, nos molesta. ¿Quién de nosotros ahorita no mejor estaría a gusto en su casa viendo una película o algo así? Pero hicimos un sacrificio por venir. ¿Pero por qué vino, hermana? Se pudo haber quedado en su casa, se pudo haber quedado a gusto ahí viendo, platicando, yo no sé, pero hizo el sacrificio por venir. No me gusta, como te digo, pero lo hago ¿por qué? Porque yo sé que todo proviene de Dios. Yo desde que me bauticé, se me empezó a dar mucha trabajo de dar estudios, y yo ni pensaba hacer eso, pero órale, que tienes un estudio. Había semanas que tenía estudio todos los días. Y yo a veces llegué y me cansé, ¿sabes qué? Yo no quiero ir allá y predicar. Sí, pero un hombre de fe sabe y debe de saber que todo lo que tiene él, desde la familia, todo lo que tienes, desde la misma salud, todo proviene del Padre. Y sin él no somos nada. Lo dijo claramente Juan, ¿qué? ¿Qué dice Juan 15:5? Exactamente. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Todos, si te pones a pensar en eso que dice Cristo, podemos ver el tallo, o lo que le llaman la parra en la viña, tiene sus ramitas. Y todas estas ramitas están alimentadas del tallo. Y esas ramitas tienen que estar produciendo frutos. ¿Estamos de acuerdo? Esas ramitas, si están pegadas al tallo, que es Cristo, van a producir fruto. Dígame un fruto que va a producir, hermano. Un fruto que va a producir esa ramita cuando está en Cristo. Paz, armonía, amor. Eso va a producir porque está en ese tallo, o por lo menos está ahí. Y también sabe que si se separa de ahí, estoy frito. Si yo, aunque pueda venir, pero estoy separado mentalmente, estoy frito. No confío yo que es Dios el que provee todo, pero sí duele. ¿Por qué duele? Porque duele a este miserable cuerpo de muerte. Siempre hemos hecho, si tú le preguntas a este cuerpo qué quiere, él no quiere servir, él no, pues no ve nada, o sea, ¿cómo que? Y todo lo que ves todos los días, todo lo que está en el mundo. ¿Cuántas veces? Yo quisiera irme ahorita, irme por ahí, traigo dinero y irme a pegarme un buen reventón, ¿no? Pero ¿por qué no lo haces? Porque dices, pues no le agrada al Padre. En cambio hay otros que sí dicen que sí. No, sí, yo voy. Ahí voy a estar, yo ahí estoy. No vienes. Entonces, esa gente que dice, Señor, yo te sirvo, yo te ayudo, yo, y no haces nada. ¿Esos son de fe? ¿Por qué dicen que sí? Para que la gente, los demás vean que ahí estoy. Yo por eso les digo, cuando tenemos la junta con los hermanos, hey, si ustedes van a ponerse a hacer esto, no pueden faltar. Porque si ustedes se comprometen a hacer este trabajo, no pueden fallar. Necesitamos que sean sinceros con Dios, ¿verdad? Porque ustedes dicen, sí quiero, y luego no hacen nada, mejor no digan nada. No es que lo regañe, hijo, es que es la verdad. O sea, si van a decir que lo hagan, si no, no lo hagan, no hay problema. Pero hay muchos que dicen, sí voy, y no lo hacen. Bueno, hermanos, este es un ejemplo de lo que es la fe. Esa parábola nos puede dar mucho ejemplo de si somos de fe o no somos de fe. Vamos ya la última. Mateo 13,
Mateo 13, del 14 en adelante. Ay, caramba. Mateo 13, 14. No puede ser 14. No, no es 14, pero 44. Mateo 13, 44, me equivoqué, puse un 1. Sí, no, lo que pasa es que puse un 1 y es 4. ¿Qué pasó, chavo? Estoy chavalón todavía. Pues veo mejor que tú, mira. ¿Qué pasó, chavo? Fácil. Lo que pasa es que puse un 1. Ahí está. Mateo 13, 44 dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló, lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene. Hay otra parábola que dice, un hombre era joyero y tenía muchas joyas preciosas, pero encuentra una joya bien preciosa y vende todas las joyas para comprar esta joya. Así es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso, hermanos? Es muy claro eso. Es un pensamiento de un hombre de fe. Cuando este hombre anda de fe perdido y encuentra el camino, ya encontró su camino, como el apóstol decía, yo sé bien en quién he creído, yo sé bien en qué he depositado. Cuando el hombre de fe encuentra su camino, ha encontrado su propósito, todo lo demás queda en segundo lugar. ¿Sí me explico? Cuando el hombre de fe encuentra a Dios o encuentra el camino que ya Cristo había trazado, todo lo demás queda en segundo plano, todo lo demás. Por eso es lo que hace la fe, es lo que hace la fe. Encontramos, yo he visto personas, sinceramente, que y me maravillo de la hipocresía de la gente. Es hipocresía. Porque, no, sí, son de fe, ¿verdad? Sí, son de fe. Pero cuando pasa algo en su familia, ya sea el esposo, la esposa o el hijo abandonan el camino, ellos también lo abandonan. Yo no entiendo esa actitud. Si mi esposa deja el camino, yo no lo dejo, yo entendí el propósito. Encontré el camino. Me da tristeza que ella se vaya, me da tristeza que mi hija se vaya, pero yo entendí el camino, el propósito. Vendo todo lo que tenga porque ya entendí este es el camino. Y no me aparto de aquí porque algún día a lo mejor ella regresa o él regresa. Pero yo no me voy a apartar de este camino, ni loco. ¿Por qué? Porque es de fe, ha encontrado el camino. Y cada uno debe estar entendido, ¿qué camino has encontrado? Porque nada más hay 2 caminos, o hay 3. ¿Cuántos caminos hay? Nomás hay 2. El camino de la perdición y el camino de la vida eterna es todo lo que hay. Y uno de fe encuentra este tesoro y vende todo lo que tiene por este tesoro. Así es que, ¿cómo ven? Y quiero otro tema que se llama por la fe no hizo esto, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe David, y todo lo que hicieron por la fe. Por la fe. Y entonces tu pregunta va a ser, por la fe, ¿yo qué he hecho? Por la fe, ¿yo qué hago? Porque esta gente tiene obras, ¿verdad? Tuvo obras lo que hicieron. Por la fe obraron haciendo las cosas que a Dios le agradaba. Bueno, hermanos, ese era mi punto de estudio, de que nos pongamos a meditar, porque yo creo que nos va a ayudar, si somos de fe, a evitar problemas, ¿verdad? Yo soy de fe, yo no puedo estar haciendo eso. Yo no puedo andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Porque acuérdate que Dios, por un lado es paciente, por un lado es amor, pero por otro lado tiene sus límites y es un fuego, ¿qué? Consumidor. Ahí le vamos a parar. Que Dios los bendiga.